El prólogo de Orit, 25 de marzo. Primero, la Anunciación. Cuando la Santísima Virgen cumplió 11 años viviendo y sirviendo en el Templo de Jerusalén, y 14 años desde su nacimiento, al entrar en su decimoquinto año le informaron los sacerdotes que, según la ley, ella no podía permanecer más en el templo, sino que debía comprometerse y entrar en matrimonio. Pero para gran sorpresa de todos los sacerdotes, la Santísima Virgen respondió que ella se había consagrado a Dios y que deseaba permanecer virgen hasta la muerte, no entrando en matrimonio con nadie. Entonces, según la providencia y la inspiración de Dios, el sumo sacerdote Zacarías, padre del precursor, con el acuerdo de los demás sacerdotes, escogió 12 varones solteros de la tribu de David, para encomendar a la Virgen María a uno de ellos, a fin de guardar su virginidad y cuidar de ella. Así fue encomendada a un anciano, José de Nazaret, que además era su pariente. En la casa de José, ella continuó viviendo como lo había hecho en el templo de Salomón, pasando su tiempo en la lectura de las Sagradas Escrituras, en la oración, meditando sobre las obras de Dios, en ayuno y tareas manuales. Casi nunca salía de la casa, ni estaba interesada en cosas o eventos mundanos. Generalmente hablaba poco y nunca sin una necesidad especial. Con quienes más a menudo se relacionaba era con las dos hijas de José. Pero cuando se cumplió el tiempo profetizado por David, y cuando Dios le complació cumplir con su promesa, al expulsado a Adán y a los profetas, apareció el gran arcángel Gabriel en la habitación de la Santísima Virgen. Así como algunos escritores eclesiásticos escriben, en el preciso momento cuando ella tenía abierto el libro del profeta Isaías y ponderaba su gran profecía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, Isaías 7:14. Gabriel se le apareció en arcangélica luz y dijo, regocíjate llena de gracia, el Señor es contigo. Y todo lo demás, tal cual se relata en el Evangelio del Divino Lucas. Con esta anunciación arcangélica y con el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen Santísima, comienza la salvación de la humanidad y la renovación de la creación. La historia del Nuevo Testamento fue inaugurada por el arcángel Gabriel con la palabra regocíjate, con el fin de mostrar con esto que el Nuevo Testamento debe significar la alegría para la humanidad y para todas las cosas creadas. Por lo tanto, la Anunciación es considerada una fiesta de tanta grandeza como regocijo. Segundo, Santas Mártires, Pelagia, Teodosia y Dula. Estas tres santas mujeres sufrieron por el Señor. Pelagia y Teodosia, luego de la cárcel y torturas, fueron muertas juntas a espada. Santa Dula, que era la criada, sufrió sola y terminó su vida en la ciudad de Nicomedia. Tres blancas rosas, regadas con la sangre del martirio, plantó Dios en su jardín celestial. Reflexión. Preguntaron al Abba Atanasio, ¿cómo es el Hijo igual al Padre? Él respondió, así como son dos los ojos y una la vista. Excelente la respuesta. Siguiendo el mismo sentido, nosotros podemos añadir, así como son dos las orejas y una la audición. Mismo así para las tres divinas hipóstasis, así como son tres las velas y una la misma luz. Contemplación. Contemplar a la Santísima Virgen María. Como humilde y obediente y devotamente servía a Dios durante 11 años en el templo. Como humilde, obediente y devotamente recibió la divina anunciación del arcángel Gabriel. Sermón sobre la omnipotencia de la palabra de Dios. Porque para Dios todo lo que Él dice es posible. Lucas 1:37. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Hasta que Dios no dijo, no hubo luz, ni hubo nadie que supiera que era la luz hasta que Dios dijo y la luz llegó a ser. De la misma manera, recién cuando Dios dijo, llegó a ser el agua y la tierra seca, el firmamento estrellado, la vegetación, los animales y finalmente el hombre. Hasta que Dios no dijo, nada de todo eso fue. Ni siquiera hubo nadie más de Dios que supiera que todo esto podía existir. Con la fuerza de su palabra, Dios creó todo lo que fue creado en la tierra y en el cielo. Todo lo que Dios quiere que sea y dice que sea. Esto debe ser y no puede no ser, porque la palabra de Dios
es irresistible y creadora. La creación del mundo es el gran milagro de la palabra de Dios. Luego de crear todas las cosas, Dios otra vez con su palabra estableció el orden y la manera de la existencia a todas las cosas, y el comportamiento y la relación entre lo creado. Y tanto este orden como esta manera que Dios estableció son un gran milagro de la palabra de Dios. Pero existe un orden y una manera entre lo creado, visibles y comprensibles para nosotros los hombres, mientras que también existen un orden y una manera invisibles e incomprensibles. Según estos invisibles e incomprensibles orden y manera, los cuales son un misterio en la Santísima Trinidad, sucedieron y suceden aquellos fenómenos que la gente nombra como especiales milagros. Uno de estos fenómenos es la concepción sin varón del Señor Jesucristo en el vientre de la Santísima Virgen María. Esto parece una interrupción a los visibles y comprensibles orden y manera, pero no es ninguna interrupción para los invisibles e incomprensibles orden y manera. Ese nacimiento de verdad es un gran milagro, probablemente el más grande milagro revelado a nosotros los mortales. Pero todo el mundo creado es en sí mismo un milagro, y todo el visible y comprensible orden y manera son en sí mismo milagros. Y así como toda esta compilación de milagros llegó a ser con la palabra de Dios, de la misma manera el Señor fue concebido en el vientre de la Virgen. Tanto esto como aquello sucedió por el poder de la palabra de Dios. Por eso, el maravilloso Gabriel, al responderse a la Santísima su pregunta, la cual es la pregunta de todas las generaciones, ¿cómo será eso? Le dice, para Dios todo es posible. Lucas 1:37. Oh Señor, Creador nuestro, inmortal y siempre milagroso, ilumina nuestra razón para que no tenga más dudas, sino que crea, e ilumina nuestra lengua para que no pregunte más, sino que te glorifique. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.